Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema de el surgimiento del derecho nacional. Como hemos venido revisando en cada una de las clases, pues vamos a dar un salto un poquito más grande en términos de la cronología de la historia del derecho en México. Y esto pertenece al tema número 4, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos hablando de los inicios, las bases sobre de las cuales ya el derecho mexicano se incorpora como parte de los elementos constitucionales. Entonces, ya dejamos un poquito a la Nueva España y nos trasladamos a, pues, una parte de la historia que, si bien no es que no sea muy documentada, sino que no está muy contada, digámoslo de alguna otra manera. Es un periodo en el que se dan muchos cambios, ¿no? Y aunque parezca poco creíble y aunque parezca increíble, yo diría, México en términos de derecho, y no me cansaré de decirlo, es una nación que estaba muy adelantada a su tiempo, que era una nación de vanguardia respecto de la interpretación de las doctrinas del derecho, ¿no? Y de las jurisprudencias. Entonces ahí la verdad es que no deberíamos de menospreciar las doctrinas, los contenidos. Obviamente la aplicación pues sí deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, pues al final es lo que hay, pero desde el punto de vista teórico es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Cualquier ley, cualquier norma, eh, este, cualquier interpretación del derecho realmente es muy bueno. Y entonces, como les decía, estamos en el tema número 4, perdón, en el tema número 5, perdón si lo dije dos veces, me parece, tema número 5, y aquí, bueno, pues vamos a nuevamente hacer un recorrido histórico, cronológico, en el que pues vamos a identificar cómo se va dando este elemento. Una disculpa porque se me fue un poquito el internet, espero no se haya cortado mucho la transmisión. Ha estado así hace una semana mi internet, les pido realmente una disculpa, son problemas ajenos a mí. Y bueno, vamos a iniciar con la independencia. Ya estamos en un proceso distinto, estamos hablando de 300 años posteriores a la Nueva España, ¿no? O la época de la conquista, y empezamos a entrar en el concepto de la independencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la independencia de México en 1821 marcó el inicio de una nueva etapa en el derecho mexicano. Algunos de los hechos que marcaron el surgimiento del derecho, evidentemente, son, ¿no? Fíjense, estamos hablando de la conquista 1500 y algo, para no ser incorrecto, ¿no? Y decimos que la independencia 1821, ¿no? Imagínense la cantidad de recursos que, que nos explotaron, ¿no? Los españoles. Ellos dicen que nos dieron una cultura, ¿no? Un avance tecnológico y muchas cosas, pero pues se lo cobraron muy caro, ¿no? Nunca dejaré de decirlo, ¿no? Y de alguna otra manera tenemos como primer elemento histórico que tenemos que revisar serían las siete leyes. Estas se crean en 1833 tras la victoria de los grupos centralistas. Se, ins- eh, eh, Se instauraron las siete leyes que establecían las bases de una república centralista. Cuando hablamos de una república centralista es que los poderes estarían concentrados en la capital, ¿no? En este caso, en la sede, o lo que hoy conocemos como la CDMX, y de ahí se iba a intentar gobernar a todo el territorio nacional.
digamos que estábamos en esa transición de convertirnos en una república. Y esto, pues, debido a, pues, digamos que el avance estructural, el avance de las instituciones y sobre todo, pues, la infraestructura que ya tenía la CDMX en esos tiempos, era la idea central que, pues, el gobierno se ubicara ahí y que de ahí pudiera ejercer el poder político, ¿no? O la política. En ella se reconocieron los derechos de nacionalidad, igualdad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos que, si hablamos de la actualidad de estos elementos, son tremendamente similares a los que hoy tenemos, ¿no? Obviamente, en una nación naciente, por decirlo de alguna otra manera, ya hablar de la igualdad y la libertad eran elementos muy modernos, muy adelantados a su época, ¿no? Tan solo veríamos a los vecinos del norte, ¿no? Que ellos mucho tiempo trabajaron o vivieron bajo el esquema del esclavo, ¿no? Y de la poca libertad de las personas de color, ¿no? Entonces, aquí hablábamos de la igualdad, de la libertad, de la propiedad, ¿no? Un concepto bien adelantado, ¿no? A su época, debido a que sí entendíamos que había un respeto a los bienes que se generaban por parte de los individuos y a sus riquezas. Un concepto que para el capitalismo es la base del mismo y que se inventó mucho tiempo después. Entonces, sí, aquí tenemos ya un avance y dentro de estas 7 leyes, un segundo porque la máquina no quiere, teníamos derecho a la justicia social, ¿no? Y ya aquí, miren, arrancamos, ¿no? Un periodo un poquito más extenso, porque si revisamos, estamos en 1836 y luego vamos a los derechos de la justicia social para 1917, o sea, ya un tramo bastante extenso, donde se plasmó la primera declaración constitucional del derecho de la justicia social. ¿Por qué lo ponemos? Porque la justicia social es una obligación del Estado con su población, ¿no? Todos los gobiernos tienen la obligación de tener justicia social con su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que les vamos a dotar de derechos de nacionalidad, de igualdad, de libertad, de propiedad, de seguridad jurídica y de derechos políticos como elementos mínimos. Y para ello se estableció el Código del Distrito y de los Territorios Federales. Ya aquí habíamos avanzado a la federación, ¿no? El grueso de los estados que componen una nación. Y aquí regresamos un poquito, donde en 1870 se codificó el derecho civil mexicano sustituyendo la legislación española que aún regía en el país. Y aquí tenemos 3 datos que ojalá y los pudieran hacer en una cronología. Para 1836 teníamos la ley de las Indias, para 1870 desechamos la ley de las Indias y para 1917 establecemos como un marco del derecho nacional la justicia social, que son elementos, repito, importantísimos, como no tienen una idea, para que nosotros seamos la nación que somos. Si bien tenemos problemas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista también social, sí hoy se ha buscado o se ha buscado en mucho tiempo y a lo mejor algunos de mejor forma que otros, de tener una justicia social, ¿no? Hoy lo vemos más porque, bueno, los efectos son más visibles, y en anteriores gobiernos, bueno, pues, sobre todo después de si no me equivoco, de los 60, ¿no? Particularmente antes del 65, sí se procuraba esto de la justicia social, se dejó hasta por ahí del 2000, yo diría, ¿no? Este, 2006 tal vez, pero se hizo algo, ¿no? Y entonces, esta sensación del derecho a la justicia social es un elemento importantísimo que hace que seamos una nación en términos muy generales, pues pacífica, ¿no? Luego tenemos los decretos de Hidalgo, y estos se dan durante la lucha por la independencia, ¿no? O sea, estamos en ese inter, donde Hidalgo expidió 2 decretos que abolieron la esclavitud, mostrando la idea de los derechos humanos y la dignidad humana, ¿no?
en 2024 todavía hay gente que cree, de verdad lo cree y lo practica, ¿eh? Incluso el concepto de la esclavitud en países de África. Fíjense, o sea, nada más 200 años después, ¿no? O sea, es increíble que en ciertos territorios africanos se considere la esclavitud como algo normal, ¿no? Y en México, por lo menos, se establecía en un documento que la esclavitud no se permitía en México y que todas las personas tenían derechos humanos y derechos y dignidad humana. Y esto, pues obviamente a los virreinatos de aquel entonces debió ser pues algo muy innovador, algo revolucionario y evidentemente independentista, ¿no? Entonces, estos conceptos son bien interesantes, que bueno, podríamos ahondar mucho en cada uno de ellos, pero bueno, por situaciones de tiempo no lo podemos hacer. Y luego, después de la ley y de estos conceptos que varían en el tiempo, pero que nos dan la certidumbre de hacia dónde se dirigía el derecho mexicano, hablamos de la Constitución de Apatzingán, ¿no? Donde la Constitución de Apatzingán, también conocida como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, qué nombre, mejor Constitución de Apatzingán, fue un documento jurídico que sancionó el 22 de octubre de 1814 en el pueblo de Apatzingán, Michoacán, ¿no? No vamos. Y entonces este documento, pues ya establece, y aquí viene como el decreto constitucional, y aquí viene la parte importante, que es la libertad para la América Mexicana. ¿No? Y ya cuando hablamos de libertad, hablamos de terrenos filosóficos, hablamos de terrenos jurídicos y hablamos de terrenos económicos que sustentan a cualquier grupo social. Por lo tanto, pues la sociedad mexicana de 1814 ya estaba consciente de que era libre, de que no debía tener esclavos y que tenía dignidad humana y que bajo esos principios, pues se tendría que hacer respetar. Esto obviamente en las provincias, en las rancherías, en los pueblitos, en lugares muy alejados, pues a lo mejor no se conseguía, pero sí se tenían en cuenta o se tenía en intención de que pues esta ley llegara a todas y a todos y a todas las personas para que se hiciera valer. Por lo tanto, la Constitución de Apatzingán fue la norma jurídica suprema que pretendía organizar el gobierno, territorio y población de los insurgentes, ¿no? Como un elemento político donde decían, somos libres y tenemos dignidad humana, ¿no? ¿Quieres que tu pueblo sea libre y tenga dignidad? Sí, bueno, pues entonces lucha con nosotros, ¿no? Y entonces trabajaba bajo esa doble función, ser un instrumento político y también ser un instrumento del derecho, ¿no? Y entre sus principales características nosotros encontramos pues primero que nada, el reconocimiento de la religión católica, ¿no? Por obvias razones, por elementos de independencia. Después, el establecimiento de la soberanía, la ciudadanía, la igualdad ante la ley y el respeto a la libertad. Y de verdad, muchachos, a lo mejor nosotros no lo dimensionamos, pero cuando alguien en épocas complicadas y en épocas de violencia social, te dice, ¿sabes qué? Tú tienes derecho a recibir el concepto de que eres mexicano y que al ser mexicano eres igual a todos los demás y que la ley te debe respetar porque eres mexicano y que tienes derecho a la libertad. Esos conceptos deberían ser realmente muy innovadores, ¿no? Eh, Muy filosóficos y por lo tanto la gente se unía a este movimiento con la intención de conseguir, ¿no? Y la declaración de que las instituciones
de que la institución es necesaria para todos los ciudadanos y debe ser favorecida por la sociedad. Y cuando hablamos de la declaración de que la instrucción es necesaria, también hablamos de ciertos parámetros de educación. También el establecimiento de que todos los ciudadanos tienen derecho a adquirir propiedades siempre que no contravengan a la ley. Y aquí te daban la opción, ¿no? Y seguramente los papás, los abuelitos, ¿no? Te decían, tu casa, hijo, tu terreno, hijo, tu propiedad, porque es algo que se instauró desde hace mucho tiempo, ¿no? Que el mexicano debería tener su casa, su lugar, ¿no? Su propiedad, siempre y cuando ésta no contraveniera a la ley, ¿no? Y esto le daba, pues, un avance personal a todas las personas, ¿no? No importa qué tan pobre o qué tan rico pudiera ser en ese momento. Lo que sí es que ibas a tener una propiedad, ¿no? Y bueno, pues eso finalmente era un motivante muy fuerte. También el establecimiento de que ningún ciudadano puede ser privado de sus propiedades a menos que lo exija la necesidad pública, como hasta el momento es, ¿no? O sea, hoy el Estado requiere de una parte de tu terreno, te la va a expropiar, ¿no? Primero te la va a querer vender y luego te la va a querer expropiar si no la quieres, ¿no? Y al final se la vas a tener que dar, ¿no? Eso no ha cambiado y por lo tanto les digo, ahí tenemos bases bien fundamentadas del derecho mexicano. El establecimiento de que de que las contribuciones públicas son donaciones de los ciudadanos para la seguridad y la defensa. Y aquí hablamos de impuestos, ¿no? Y los impuestos son la base también de cualquier estado soberano con las implicaciones que esto tiene, ¿no? Y los impuestos forman presupuestos, los presupuestos crean gastos y los gastos crean infraestructura, ¿no? Y planes y desarrollos y actividades y políticas públicas. Y entonces aquí estamos hablando de que sí, tú eres mexicano, tienes derecho a la propiedad, sí, tú eres mexicano, tienes derecho a el respeto de tu propiedad y si eres mexicano, tienes que pagar impuestos, ¿no? Entonces, esto de pagar impuestos no, obviamente no es novedoso, pero también crea las bases de cierto esquema de Estado que dice, bueno, pues necesitamos que le aporte, ¿no? Como debe de ser. Luego tenemos las bases jurídicas de la independencia, ¿no? Y dentro de las bases jurídicas de la independencia, nosotros vamos a tener las siguientes, ¿no? Y dice que las bases jurídicas de la independencia en México se basaron en documentos como el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, ¿no? Íbamos afinando nuestra constitución, íbamos afinando los derechos que debían ser aplicados por parte de todos los ciudadanos y íbamos afinando la extensión territorial de estos documentos, ¿no? Para todo el territorio nacional, considerando que era necesario el respeto y la igualdad y la libertad de todas las personas. Por lo tanto, el Plan de Iguala fue uno de los primeros documentos que sustentó legalmente la independencia de México, ¿no? Fue promulgado el 24 de febrero de 1821 y estableció las bases para lograr la independencia ya como tal, ¿no? En un elemento ya mucho más formal y obviamente pues la independencia iba ganando terreno al virreinato y a la España, con lo que pues no quedaba como mucho, ¿no? Por lo tanto, el plan unió a la fuerza realista y a ejército para fomentar el ejército trigarante, ¿no? O conocido como el de las tres garantías, que seguramente en algunas lecciones de historia de México, ahí en la primaria o en la secundaria, por lo menos lo llegaron a escuchar, ¿no? Que era un ejército pues muy poderoso y sobre todo tenía el apoyo de pues prácticamente todo el ciudadano mexicano, ¿no? Ya en ese momento, bueno, no todavía en ese momento, pero sí todo el nacido en territorio nacional. Por lo tanto, los tratados de Córdoba fueron los primeros documentos legales que anunciaron públicamente la independencia de México, ¿no? Y tanto estos tratados no solamente buscaban que se diera a conocer en territorio nacional, que era bastante amplio, sino también para otras regiones y que supieran que ya el territorio nacional no estaba bajo los efectos de la conquista, ¿no?
que pues, son declaraciones, repito, declaraciones políticas, pero que estas son muy, muy poderosas, ¿no? Al momento de decir, ¿sabes qué? No somos colonia, somos independientes y en nuestra independencia tenemos esto, ¿no? Y de alguna otra manera, pues estos tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821 en Córdoba, Veracruz, ¿no? Por eso se llaman los tratados de Córdoba, pues son una declaratoria que de alguna otra manera, al estar avalados por un ejército, pues tomaban fuerza y tomaban y el agente tenía que tomar partido forzosamente, ¿no? Y normalmente las personas, los grupos sociales, toman partido, pues, por las causas justas, ¿no? Y entonces, esto fue una estrategia también muy, muy política que le permitía adherir a más personas al ejército trigarante y de alguna otra manera, debilitar a las instituciones del virreinato. Por lo tanto, bueno, los efectos se estaban dando y estaban caminando en la dirección correcta. En ese sentido, los tratados de Córdoba establecieron lo siguiente. Número uno, reconocieron la independencia de México, ¿no? Somos una nación soberana, somos una nación independiente y somos una nación naciente, ¿no? Para empezar, ¿no? Segundo, definieron el contenido político y el mecanismo para consumar la independencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer como elementos políticos y cuáles son los mecanismos para consumar la independencia, ¿no? Que es muy simple, expulsar al virreinato y establecer pues los mecanismos de independencia. Tercero, instalar una nación soberana e independiente llamada el Imperio Mexicano. Obviamente, bueno, pues el nombre no quedaba, pero al final ya tenía esta instrucción y se estableció una monarquía constitucional moderna, que es ahí donde falla, ¿no? Porque se hablaba al ser un imperio, hablamos de reyes y de reinas, ¿no? Y esto de la monarquía estaba muy basado pues en lo que sucedía en prácticamente toda Europa, ¿no? Donde todos eran monarquías o donde se venía de procesos de monarquías que habían sido, pues, digámoslo, en 2024 muy publicitados, ¿no? Y realmente tenían mucha fuerza estos elementos publicitarios de monarquía, ¿no? Utilizamos la palabra publicidad porque es la mejor expresión que tenemos para utilizar reyes y reinas, ¿no? A las personas, no lo sé, a mí en lo particular no me lo parece, pero a las personas en general creo que les gusta mucho esta idea de reyes y reinas. Pero bueno, pues, al final cada quien puede creer y sentir y pensar lo que sea de ese elemento. Aunque, repito, en este periodo sí se estableció el imperio basado en monarquías, reyes y reinas. También se acordó la retirada de las tropas españolas de la capital del país, ¿no? Para poder ejercer la política centralista y los tratados de Córdoba fueron un elemento de cohesión entre realistas e insurgentes, ¿no? Entre dos facciones que peleaban por la independencia y de alguna otra manera, como todo elemento político, les daba cierta parte de beneficios a los dos, digamos que ejércitos. El reconocimiento de la independencia mexicana se llevó a cabo mediante el Tratado de Paz y Amnistía entre México y España, firmado el 28 de diciembre de 1836, ¿no? O sea, realmente no es mucho tiempo en términos estructurales o de guerras, y de alguna otra manera le decían a los españoles, mira, ya aquí cada quien se queda con sus golpes, cada quien se queda con lo que se robó o con lo que no se robó, y hasta ahí le dejamos, ¿no? Y pues el ejército, bueno, el virreinato y el monarca español dijeron, bueno, pues adelante, ¿no? Ya hicimos lo que podíamos hacer, ya robamos lo que podíamos robar, y perdón que utilice la palabra robo, pero no encuentro otra manera de decirlo, o ya comercializamos todo lo que teníamos que comercializar, y por lo tanto ya no hay más que buscar, ¿no? Porque también se sabe que toda colonia en algún punto va a tener su independencia, ¿no? Eso es como común en las esferas de la política, porque pues al final la población local crece,
la conquista siempre tendrá excesos, siempre tendrá malas administraciones producida por la riqueza, y de ahí, bueno, pues se deriva en abusos, en violaciones y en malos manejos de los recursos, y por lo tanto, no es lo normal que haya independencias, ¿no? Siempre es el proceso y siempre ha existido, ¿no? Dejamos esos elementos y hablamos de los principios rectores de soberanía, igualdad y poderes, ¿no? Y para efectos, pues tendríamos que hacer la definición de los tres, ¿no? Primero que nada, la soberanía nos dice que la división de poderes y la igualdad son principios fundamentales de la Constitución mexicana. Ojo aquí, porque este punto es muy importante para lo que estamos viviendo hoy con los poderes que conforman la política y el Estado mexicano. Y repito, dice que la soberanía, la división de poderes y la igualdad son principios fundamentales de la Constitución mexicana. No hay un poder que sea más que el otro para efectos de la administración, pero sí hay un esquema sobre el cual los poderes obedecen al pueblo. Continuando, y lo dejo ahí, ¿eh? La soberanía nacional reside en el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? El pueblo es el que manda, no manda el poder o la división de poderes, manda el pueblo, quien tiene el derecho de modificar la forma de gobierno. ¿Cómo se modifica la forma de gobierno? Pues muy simple, muchachos, a través de leyes. La soberanía es la capacidad de los mexicanos para tomar decisiones políticas de manera independiente, y hasta ahí lo voy a dejar porque hoy es un tema actual, el conflicto de poderes entre dos facciones. No vamos a hablar más de ello porque luego YouTube se pone como muy sensible, ¿no? Luego hablemos continuando con la división de poderes, y decimos que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes federales. Y cuando hablamos de la federación, hablamos de todos los estados y todos los municipios unidos por una federación y unidos por la Constitución, y de los poderes de los estados según las competencias que les ha otorgado la Constitución. Nadie, ninguno de los poderes puede estar por encima de la Constitución, porque si se quiere brincar la Constitución, entonces se es traidor a la patria, y la patria es el pueblo. Solamente lo voy a dejar ahí para no ahondar y que mi visión del derecho no tenga, pues, subjetividad, ¿no? Otro elemento es la igualdad jurídica de los estados. Y vamos a hacer un poquito más grande y decimos que este principio se encuentra en el artículo 89 de la Constitución, que establece los principios que debe seguir el Ejecutivo Federal en la conducción de la política exterior. Y bueno, pues eso se los voy a dejar de tarea. Luego hablaríamos de los movimientos constitucionalistas. Y dentro de los movimientos constitucionalistas, hablamos del primer movimiento, que es el movimiento que cristalizó en el ejército constitucionalista, que logró derrocar a Victoriano Huerta y promulgar una nueva constitución mexicana. Ojo, veníamos de un imperio, y el imperio, volvemos al mismo, teníamos un virrey y luego tuvimos un rey. Y entonces como que no le hacía sentido. Por lo tanto, se forma un ejército constitucionalista y derroca a Victoriano Huerta y promulga una nueva constitución mexicana. Son tiempos muy convulsos, son tiempos muy difíciles para los mexicanos de esa época, pero son tiempos maravillosos para ver la evolución del Estado mexicano. Obviamente, si lo ves por fuera, es maravilloso. Si te hubiera tocado, ahí adentro debió haber sido terrible, ¿no? Que fue la más avanzada de su época por incorporar por primera vez los derechos sociales, muchachos. Y repito, siempre íbamos a la vanguardia,
No sé qué nos pasa, bueno, sí sé qué nos pasó, pero no lo puedo mencionar aquí. Luego hablamos de las constituciones federalistas y el federalismo promueve la descentralización del poder, de modo que los estados conservan su soberanía, leyes y autoridades propias. Esto es, que cada estado tiene su propia forma de establecer ciertas leyes que no estén por encima de la Constitución y pueden establecer sus propias autoridades, sus gobernadores, sus presidentes municipales, sus cabildos, ¿no? Que ellos van a representar al pueblo, que no se nos olvide. En un estado federal, los estados se unen para formar un orden legal más amplio. Por eso nosotros somos federación, porque los estados se unen para hacer la aplicación constitucional más amplia, pero también cada estado es soberano de elegir a sus gobernantes, de establecer algunas leyes que no estén por encima de la Constitución y que las autoridades hagan cumplir esas leyes que el pueblo de esa región ha elegido. Luego hablamos de las constituciones centralistas. Y el centralismo concreta el poder en el gobierno central que administra el país desde una única sede. Y aquí a lo mejor fue una de las circunstancias de un poco no encontrar desarrollo muy rápido, porque por un lado tenías el gobierno central, ¿no? Donde el presidente despachaba en la Ciudad de México, y por el otro lado tenías a los presidentes municipales, perdón, a los gobernadores, en su respectiva región, pero en aquellos entonces, pues las distancias eran realmente insalvables, ¿no? O sea, imagínense en este 1870 o antes de 1900, viajar de la Ciudad de México a Baja California Sur, pues era impensable, ¿no? O sea, simplemente no se podía dar y por lo tanto se decidió que cada gobierno pues, trabajara bajo un estado. En un estado centralista, el gobierno central limita o anula la autonomía de las regiones en términos constitucionales. Constitucionales. En México, la primera constitución del país firmada en 1824 fue el resultado de un proyecto de nación liberal que buscaba establecer una república federalista. Sin embargo, el centralismo también tuvo su lugar en la historia del país, como en el periodo de la República Centralista y del Segundo Imperio. Y entonces, repito, en esos lapsos teníamos un México muy convulso, muy dividido, ¿no? Y sobre todo, pues que todavía, que estaba en busca de su independencia, que estaba en busca de su libertad y en busca también de su identidad como nación. Por lo tanto, había muchas ideas mezcladas, había muchos conceptos que se contraponían y había también pues mucha desinformación respecto de lo que se quería como nación, ¿no? Y entonces, como pues siempre sucede, donde hay un río revuelto, pues las personas aprovechan, ¿no? Algunas personas aprovechan para hacer mal uso de los recursos que pudieran existir, que fue el caso de México, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, llegamos hasta ahí como un elemento que nos habla de un proceso histórico bastante complicado, bastante interesante, pero sobre todo de una nación que se estaba formando, ¿no? Y una nación que yo rescato, que buscaba la libertad, el respeto, el bien común y sobre todo el ser libres, ¿no? Y aquí podemos entrar en terrenos filosóficos de si realmente somos libres o no, de si realmente somos una nación soberana o no, pero al final de cuentas, en este tiempo ya se buscaba, ¿no? Hemos ido caminando muy lentos, esa es la realidad, pero bueno, pues en algún punto tendremos que mejorar, crecer, tener una mejor nación y esperemos que algún día lo logremos. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en la clase en vivo. Cuídense mucho, que estén muy bien.